Hola, bienvenidos a este estudio de la lección número 12 del Evangelio de Juan. Este trimestre dedicado al libro de Juan, donde hemos aprendido muchas más cosas acerca de este Evangelio tan especial. Hemos aprendido de por qué fue escrito, cuál era el propósito de Dios, que Dios puso en el apóstol para escribir este Evangelio, que no es de los evangelios sinópticos, y esto es una de las razones importantes de este evangelio. Este viene a responder muchas cosas que los evangelios sinópticos dejaron como por fuera. Y esta lección número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Llegó el momento de la glorificación, pero el momento de la glorificación conlleva una cruz. No es la glorificación como esperaban los discípulos, no es la glorificación como necesariamente nosotros la podríamos esperar, sino que conlleva una cruz. Y dice el versículo de memoria que lo encontramos en Juan, capítulo 18, versículo 37. Entonces Pilato le dijo: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú lo has dicho, yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18, 37. Te invito a que oremos para que estudiemos esta lección. Padre, te damos las gracias por este privilegio, esta oportunidad de abrir esta lección y de esta manera abrir tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo sea que nos dirija en este estudio, que podamos aprender, que podamos conocer, que se pueda hacer una realidad en nosotros el por qué esta lección fue hecha. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. El título nos deja dicho muchas cosas, la hora de la gloria. Hay un tema de cumplimiento, hay un tema de que llegó el tiempo, hay un tema. Jesús varias veces dijo en mi tiempo no ha llegado, todavía no es el tiempo, que ahora la lección nos dice la hora de la gloria, cruz y resurrección. Y cuando nos pone gloria y cruz en la misma cosa, como que hay algo como que no compagina. Y esto es parte de lo que nos quiere explicar. También el versículo de memoria nos dice algo muy interesante acerca de propósito. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús toca un acápite en esta lección, que es un acápite que vamos a tocar con Pilato. Y además se entienden en este tiempo que la verdad es algo que le pertenece a ellos. Y hay muchas personas que tienen mucho de pertenecer a la verdad. Todo el mundo tiene una verdad, todo el mundo defiende una verdad. Y las personas llegan hasta ofenderse de que usted le diga: no, la verdad es única, la verdad es Jesús. Las personas se ofenden. Así que Jesús dice que vino a dar testimonio de la verdad. Hay algo interesante en esta parte del libro de Juan. Los primeros 10 capítulos, como nos dice la lección del sábado, abarcaron aproximadamente 3 años y medio. Se resumen en los primeros 10 capítulos. En los capítulos 11 al 20 es entre 1 y 2 semanas que transcurre más o menos el mismo tipo de capítulos, el mismo tiempo, para que ustedes vean la importancia que le da Juan, que como que se detiene y como que va en cámara lenta, como que va paso a paso, como que va analizando cada cosa lo que está pasando. Hay algo interesante que también dice la lección del sábado, que no quiero dejarlo pasar por alto. Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las Escrituras, Marcos en el paralelismo entre el bautismo de Juan y la cruz, y Lucas en la cruz como sanación y salvación. Pero Juan presenta la entronización de Jesús en la cruz, especialmente vinculado a la hora del cumplimiento. Y aquí nos vamos inmediatamente a lo de Pilato. ¿Qué es la verdad? Es una historia que hemos visto mucho, que hemos estudiado mucho en Semana Santa. Sin embargo, ahora yo entendí la situación de manera diferente. Siempre había excusado a Pilato
una manera de excusa de que le habían presionado con todo el tema de la popularidad, lo habían manipulado y eso. No estoy excusándolo, aunque sí como que le tenía cierta comprensión, pero esta semana lo vi desde una perspectiva diferente. Cuando tú te pones a analizar, y la lección nos ayuda mucho en eso, él tenía a Jesús en un sitio y los judíos estaban en otro. Recuerden que estábamos en la semana de Pascua y los judíos, de manera irónica, no se querían contaminar con entrar a las habitaciones o a la casa de una persona pagana como Pilato, aunque ellos estaban planeando un asesinato y a ellos les importaba más eso, pero va a dejarlo así. Ellos se quedaron en un sitio y Pilato estaba en otro, y Pilato iba de donde Jesús a donde ellos, de donde Jesús a donde ellos. Y Pilato le hace esa pregunta tan trascendental. Pilato lo ve a Jesús. Pilato no fue de primera intención muy contento a verlo, porque lo habían despertado en tempranas horas de las mañanas. Él sabía lo que indicaba que esas personalidades judías estuvieran ahí temprano. Él sabía que eso le iba a tomar el día, iba a ser un problema. Sin embargo, él va y cuando ve a Jesús quiere hacer algo para despacharlo, y según lo que la historia nos cuenta acerca de Pilato, Pilato no era reconocido por ser sensato ni nada de eso, él era bastante sanguinario, así que quiere despachar esto rápido y salir de esta gente. Pero cuando ve a Jesús, hay algo que le cautiva, hay algo que le llama la atención, hay algo que lo sobrecoge. No es la persona típica que él esperaba ver, no tiene la respuesta típica, no tiene los ademanes típicos, no tiene la cara de un delincuente. Sin embargo, ahí está. Déjame ver qué es lo que pasa. Y Pilato, desde la primera conversación con Jesús, lo que intenta es sacarlo de allí, lo que intenta es liberarlo. Lo que pasa es que Pilato nos deja varias lecciones que vamos a ver, y una de ellas que queremos resaltar, él le pregunta qué cosa es la verdad, pero no espera la respuesta. Y esta era la parte en la que yo como que medio excusaba a Pilato. Bueno, Pilato estaba tan cosa que no le dejaron oír la respuesta. Sin embargo, esta semana, estudiando la lección, Jesús estaba solo en cosa, y el tono de Pilato, qué cosa es la verdad, es como hasta despectivo. Jesús le dice toda esta enseñanza que le da acerca de la verdad. Es interesante ver cómo Juan, como otros escritores bíblicos, se enfoca en relatar la historia en dos personas. Jesús, Pilato, se olvida de toda la situación que está pasando allí y llegan a ese punto en que Pilato le dice qué es la verdad. Pero él no le dice qué es la verdad esperando oír una respuesta, no le interesaba la respuesta. Él ya tenía lo que él necesitaba. Él entendía que él tenía que liberar a Jesús, iba a hacer lo posible para liberarlo, y él lo reconocía como inocente. Es un punto interesante, lo reconocía como inocente, reconocía que estaba por el celo de los judíos, de los dirigentes judíos, no había hecho nada malo. Sin embargo, él no lo reconocía como el Mesías, el Hijo de Dios. Él sabía que había algo especial en este hombre, pero no dejó que eso diera cabida a que él creyera más de ahí. Incluso, dice la sierva del Señor que él se estaba sintiendo como que le estaba llegando el mensaje al corazón, y él rechaza cuando él dice, ¿seré acaso yo judío? Él se quita de allí, y Pilato nos da varias enseñanzas acerca de cómo nosotros podemos aún tener la verdad de frente, aún tener lo que debemos creer de frente, y aún así seguir en nuestra propia agenda, seguir nuestros propios planes. Interesante que al final de la lección nos presenta que lo que hizo Pilato en realidad no le sirvió de mucho para lo que él quería lograr, ya que
como quiera, la consecuencia que él quería evitar fue que fue destituido. Y nos presenta algo interesante en la parte del lunes. Quiero decirles esto: al dialogar con ellos, en lugar de simplemente dejar libre a Jesús, Pilato se colocó en desventaja. Los líderes religiosos reconocieron que podían manipular al gobernador a través de la multitud. Ellos vieron que él no tenía esa decisión que siempre tenía, sino que estaba como dubitativo. Así que ellos empiezan a presionar, a jugar con la multitud para jugar con Pilato. Y Pilato, para acallarlos a ellos, ordena, sabiendo que Jesús es inocente, ordena golpear a Jesús. ¿Y por qué tú vas a golpear a un inocente si tú reconoces que es inocente, que no debe estar ahí? Entonces esto fue llevando a un cuadro totalmente irónico, que es lo que nos presenta la pregunta del lunes, un cuadro totalmente irónico. Un gobernante pagano quiere liberar a Jesús, mientras que los líderes de su nación, en vez de reconocerlo como Mesías, querían crucificarlo. Esto es algo bastante irónico. Y de ahí nos lleva a la parte de la crucifixión. Me conmueve la parte de Jesús luchando por Pilato, luchando primero por Pedro, cuando a pesar de toda esa situación que le está pasando, él desvía la mirada de lo que está viviendo y le dedica 1 o 2 segundos a su discípulo, para que su discípulo sepa y vea lo que él le había advertido que iba a pasar y lograr la salvación. Aún las personas que lo estaban crucificando, Jesús tiene pensamientos hacia ellos: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. El ladrón en la cruz también encuentra su salvación, encuentra su Salvador en ese momento. Entonces, a pesar de lo que estaba pasando, estaba sufriendo, Jesús estaba bien concentrado en salvar al mundo, y las personas que tenían contacto con él en ese momento también entraban en su plan de salvación. Qué amoroso, qué grande es el amor de Dios, a pesar de nosotros rechazarlo, Él sigue intentando salvarnos. Y nos presenta una realidad que ha sido la esperanza de nosotros. El apóstol Pablo lo describe muy bien, pero nos presenta algo con lo que tuvieron que luchar los fariseos, con lo que tuvieron que luchar los dirigentes de los judíos: la tumba vacía. Sube, crucifican a Jesús. El sábado Jesús descansa. Es interesante que las personas, pioneros que estuvieron más cerca de Jesús, ellos, aunque Jesús estaba muerto, aunque tenían el deseo de preparar el cuerpo, de darle las honras póstumas a Jesús, hicieron lo que pudieron antes de la puesta del sol y guardaron ese sábado. Un sábado triste, un sábado difícil, un sábado quizás el más triste de la historia de la tierra, pero aún así un sábado, y ellos respetaron el sábado. No sé cuándo nuestros amigos que creen que el sábado fue cambiado al domingo, en qué momento los pioneros cristianos, los que estuvieron con Jesús, entendieron que ese cambio debía ser, si ese mismo sábado, que era el más lógico para cambiar, para no guardarlo, ellos lo guardaron, aunque Jesús, el dador de la vida, estaba en la tumba. Entonces, cuando llega allá, ellos ese domingo se chocan con una realidad, los dirigentes judíos, y es que los paganos, los soldados, le dan un informe de que la tumba está vacía. Ellos le dan un informe más grande. La lógica te dice, y nos remitimos a la parte del miércoles. En primer lugar, Mateo dice que la tumba estaba custodiada. Lo segundo es que los ladrones de tumba suelen robar objetos de valor.
no cuerpos en estado de descomposición, vamos a estar claros. Y tercero, los ladrones de tumba tienen prisa, y más con una guardia romana, y no doblan los lienzos. Lo que estaba allí en esa tumba cuando, Juan dice que vio los lienzos doblados, el lienzo que cubría el cuerpo de un lado, el lienzo que cubría el rostro de otro, y él al ver esto creyó. ¿Creyó por qué? Porque alguien se había tomado la delicadeza de organizar, de poner todo bonito. Aunque ellos le dijeron, no, los cuerpos, los discípulos robaron el cuerpo, es algo totalmente ilógico. Una, porque había una guardia romana. Dos, porque las personas no roban cuerpos, las personas roban objetos de valor. Y número tres, porque los ladrones, como dice la lección, la parte última del miércoles, no ordenan, andan rápido y no tienen esa delicadeza. Pero lo más importante es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 12 al 20. Pablo nos dice que lo más importante para nosotros es que Jesús haya resucitado, porque si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Vana es nuestra fe. Nosotros no tenemos esperanza de cambiar, no tenemos esperanza de volver a tener un renacimiento, no tenemos esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Todo se cae por el piso si Jesús no resucitó. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos y podamos defender que Jesús ha resucitado de los muertos. Quiero compartir de este libro Notas de Elena de White con relación al capítulo 12, que se remite a Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 409 y 10. El unigénito Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre y estableció su cruz entre la tierra y el cielo. Mediante la cruz, el hombre fue atraído a Dios y Dios al hombre. La justicia se inclinó desde su puesto elevado y sublime y las huestes celestiales. Los ejércitos de la santidad se acercaron a la cruz, inclinándose con reverencia, pues en la cruz se satisfizo la justicia. Mediante la cruz el pecador fue rescatado de la fortaleza del pecado, de la confederación del mal. Y cada vez que se acerca a la cruz se enternece su corazón y clama arrepentido. Fueron mis pecados los que crucificaron al Hijo de Dios. Deja sus pecados en la cruz, se transforma su carácter por la gracia de Cristo. El Redentor levanta al pecador del polvo y lo coloca bajo la dirección del Espíritu Santo. El nosotros saber que Jesús hizo esto, no porque lo merezcamos, no porque lo ganamos, no porque hicimos algo que nos haga partícipes de esto, sino solamente por amor, nos hace pensar en que verdaderamente Dios tiene amor por nosotros. Dios no gana nada con que nosotros seamos salvos. Dios pudo evitar todo esto que pasó y crear un mundo nuevo y empezar de nuevo. No había problema con eso. Incluso, más aún, pudo no haber creado a Adán y solamente él hubiera sabido que evitó crearlo para evitar que cayera. Pudo no haber creado a Lucifer. Pudo haber hecho tantas cosas, pero eligió el camino largo. Eligió amar. Eligió darnos libre albedrío. Eligió permitirnos elegir para que nosotros sintiéramos el amor de Dios y que ese amor de Dios nos haga a nosotros tener amor hacia Él. En esto consiste el amor en que Él nos amó primero. Hay una pregunta que hace el viernes que quiero compartir con ustedes en estos minutos que nos restan de este estudio de la lección número 12. ¿Qué proceso en la toma de decisiones pueden ayudarte a no caer en el tipo de error que cometió Pilato? Pilato tuvo la verdad delante de él. Pilato tuvo una persona que estaba dispuesta a postergar su dolor
el proceso por el que estaba pasando y le dio la atención como que él fuera la única persona en la tierra para lograr su salvación. Pero Pilato eligió su bienestar por encima, o lo que él creía que era su bienestar por encima de su salvación. Y esto es importante. Le digo lo que él creía que era su bienestar. Nosotros siempre vamos a estar mejor si seguimos el plan de Dios, aunque no lo parezca. Nunca el mundo te va a ofrecer, o nosotros incluso, vamos a tener una mejor elección de acción que la que Dios tiene pensada para nosotros. Nunca nosotros vamos a tener una mejor opción que la que Dios nos indica seguir. Y es importante saber esto porque en la Biblia el Señor nos da parámetros de cómo nosotros debemos vivir. Nos da parámetros de cómo nosotros debemos hacer las cosas, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero simplemente nosotros, a pesar de que decimos creer en la palabra de Dios, a pesar de que decimos seguir a Jesús, nosotros no tomamos a Jesús para que Él decida qué es lo mejor para nosotros. Nosotros lo sentamos allí y le decimos, hay cosas que te vamos a preguntar a ti. Hay otras que las voy a resolver yo solo y hasta le decimos para no molestarte, para que tú debes estar agobiado con los problemas del universo, con tantas personas que te preguntan cosas. Y tomamos decisiones nosotros que nos parecen que son las correctas. Por ejemplo, ahora mismo los cristianos del siglo XXI estamos teniendo una tentación y tristemente estamos cayendo mucho en esta tentación. Le hemos puesto fecha de caducidad a la Biblia. Le hemos puesto fecha de caducidad a lo que Dios nos indica de cómo es nuestra mejor manera de vivir. Hemos adaptado lo que dice la Biblia a lo que la sociedad nos presenta. Hemos sacado a Dios de la ecuación y hemos hecho un puente entre lo que dice la Biblia y lo que dice la sociedad, la actualidad, lo que dicen los expertos, según ellos, lo que dice el mundo. Y tristemente estamos llegando a las mismas conclusiones que llegan las personas que no conocen a Dios. Esto debería llamarnos a reflexión. Debería llamarnos a reflexión que nosotros resolvamos los problemas de la misma manera que los resuelven las personas que no conocen a Dios. Debería llamarnos a reflexión que nosotros tengamos que indicar que somos cristianos para que podamos ser distintivos, porque en la mayoría de cosas estamos actuando igual. ¿Cómo nosotros podemos estar tranquilos mientras actuamos igual que las personas? La parte lógica dice que Pilato tomó la decisión correcta. La parte social dice que Pilato tomó la decisión correcta. ¿Cómo él va a arriesgar su influencia, va a arriesgar lo que había logrado socialmente para aceptar una persona que estaba yendo a morir? No importa que él sintiera, no importa que su mujer le hubiera mandado ciertos mensajes, no importa que él tuviera hasta la curiosidad, no importa que él supiera que estaba haciendo lo incorrecto. Todo era basado en lo que la sociedad decía que era lo correcto. Y ahí es que queremos llegar. Nosotros como cristianos tenemos que rescatar el así dice Jehová. No importa lo que la sociedad crea, no importa lo que los demás crean, no importa lo que la mayoría crea. Ninguno de estos tres que hemos mencionado antes ha tenido la razón. Ahora siempre la palabra de Dios ha tenido la razón. Y Dios nos dejó su palabra para que nuestra trayectoria en este mundo fuera mejor y más dirigida hacia la Canaán celestial.
Si nosotros nos llevamos de la palabra de Dios, nos vamos a evitar muchos traspiés que no nos los vamos a evitar haciendo las cosas como los demás las hacen, aunque ellos no conocen a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado en quién estamos depositando nuestra confianza. Hay muchas personas, tristemente, ha sido la tentación más, la tentación actualizada de Satanás, decirnos la Biblia tiene que ser adecuada a los tiempos. La Biblia fue escrita para un momento en la historia en que ya esa historia no está y las cosas no están como ellos dicen. Entonces tenemos que buscar adecuar la palabra de Dios a lo que dicen las personas ahora. Y eso es muy peligroso porque la palabra de Dios nos dice que es viva y permanece para siempre. Tomemos el ejemplo de Pilato. Pilato tomó una decisión en la que él creía y la sociedad lo apoyaba de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, eso le costó no solo su posición después, sino que la vida eterna también se la costó. Tengamos cuidado con eso. Gracias por haber estudiado con nosotros en esta lección número 12. Mi nombre es Manuel Paulino. Te agradeceré que compartas esta transmisión y que más personas se unan a este ministerio donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Dios te bendiga.